primera etapa, Castell nos habla de los estudios de cómo las nuevas necesidades de las urbes creaban nuevos grupos sociales. En su etapa de los años 80, Castell se aleja un poco de su influencia marxista y nos menciona cómo los nuevos estudios de las nuevas tecnologías hacían que los medios de comunicación se volvieran masivos. Manuel Castell es un sociólogo español que inicialmente expresó su preocupación investigativa estudiando los fenómenos urbanos. Hay un texto llamado La cuestión urbana que hace presentar a Castell como el nuevo sociólogo de la ciudad, y más adelante empieza a preocuparse sobre el desarrollo informacional, es decir, cómo penetran las tecnologías de la información y comunicación no solo en la vida cotidiana, sino también en el ámbito privado, en el ámbito empresarial y sobre todo en el ejercicio del poder, en donde la comunicación es un elemento fundamental. Castells compara la sociedad y la comunicación con las redes informáticas, creando de este modo el concepto de sociedad-red. El gran aporte que hace Manuel Castell es, a partir de toda su observación rigurosa y sistemática y metodológicamente desarrollada, aportar el concepto de la sociedad-red. Para Castells, la sociedad-red vendría a significarse el análisis de la transformación que implican el papel importante de la red y los medios de comunicación frente a la sociedad. La sociedad-red es la sociedad, es el proceso de la interacción en el que ejercen y participan los individuos, pero que además tienen capacidad de transformar información, de producir información y alcanzan estatus de poder. La comunicación y poder. Aquí Castell nos refiere de cómo los medios de comunicación también vienen a ser parte de poder y cómo aquí también vienen a ser una estrategia nueva como modelo de interacción educacional. Hay un texto llamado Comunicación y Poder de Manuel Castell, una obra fundamental entre las tantas de este autor, en donde expresa su preocupación en primer lugar por los monopolios propietarios de los medios de comunicación. Es decir, son pocos los que controlan estos sistemas y medios de información que les da el estatus de poder comunicacional. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar algo. Si la comunicación está vinculada al poder, él plantea una hipótesis. Dice, es bueno controlar a los cuerpos, es bueno controlar a la masa, quizás haciendo uso legítimamente, desde la concepción weberiana, de la fuerza, de las policías, de los ejércitos, de las fuerzas armadas para controlar la protesta, para contener los cuerpos. Pero lo más importante es controlar las mentes. Y allí el trabajo de los medios de comunicación, que se configuran como mecanismos de poder comunicacional. Quien controla las mentes, controla los cuerpos, es decir, las decisiones y las acciones. Ahora, el término contrapoder vendría a ser la capacidad de un actor social de resistir y desafiar las redes de poder institucionalizadas, de modo que el individuo puede ejercer poder sobre su gobierno y no solo viceversa. La era de la información. Aquí Castells nos viene a hacer referirnos de cómo una nueva construcción europea tiene un debilitamiento tanto cultural como social. Pero aquí también nos hace un énfasis de cómo el estado de red vendría a ser una nueva forma de política. Manuel Castells estudió el efecto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual y cómo eso se relaciona con la comunicación y el poder. Dicho eso, el aporte más notable de Castells es su estudio de la transformación de la sociedad global a raíz de la revolución tecnológica. Dicho estudio se encuentra en su trilogía de libros La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura. El volumen 1, La Sociedad Red, de 1997. En este volumen,
Castell nos hace referencia al surgimiento de una estructura social, como las comunicaciones facilitan el comercio, la organización a escala global. Castell, en el volumen 2 de la Era de la Información, nos habla de poder de la identidad. Nos refiere que la identidad le da sentido y expresibilidad a la gente. También, como identidad, tenemos que el conocerse a sí mismo no está alejado de cómo nos conocen los demás. En la Era de la Información, volumen 3, el fin del milenio, de 2001, Castell nos refiere a los acontecimientos que ocurrieron en el cambio del nuevo milenio, como la caída de la Unión Soviética, el surgimiento de Asia como eje económico, cómo se reconfiguró Europa y cómo se acrecentaron las desigualdades y la pobreza en la era de la globalización. Entonces, él construye su paradigma de las tecnologías de la información y comunicación expresados en algunos rasgos. Por ejemplo, el primero de ellos, la capacidad que desarrollan los individuos para poder acceder a tecnologías de la información y comunicación. El segundo rasgo es que a través de esas tecnologías de la información y comunicación pueden divulgar información. A través de esas tecnologías, como tercer rasgo, pueden acceder a información, transformarla y volverla a divulgar. Y otro rasgo relevante también en el paradigma de las tecnologías de la información y comunicación tiene que ver con el acceso a la conectividad. En conclusión, los aportes y teorías de Castells se resumen en estudiar y explicar la estructura social actual que fue transformada por la revolución tecnológica y que ahora tiene sus bases y estructuras en las redes digitales de la información y comunicación. Quienes estamos en el ámbito académico, cada vez que realizamos una apreciación de los hechos observables, debemos de ser teóricamente rigurosos, muy bien fundamentados y metodológicamente muy bien encuadrados. ¿Qué quiero decir? Si estamos en el ámbito académico, todo aquello que nosotros afirmamos debemos de demostrar. Y para hacer ese tipo de demostraciones necesitamos fundamentos teóricos científicos. Castell aporta muchos. Por ejemplo, en el estudio de la ciudad, la cuestión urbana es un texto fundamental. En el estudio de la modernidad, en el estudio de la globalización, Castell es un autor fundamental. En el estudio del poder y su relación con la comunicación, Castell es un autor fundamental. Todo aquello que nosotros podemos observar, sea realidad objetiva o sea realidad subjetiva, puede ser objeto de una investigación. Esa investigación necesita un fundamento. Ahí están las teorías que nos aporta Castell, la sociedad red, la sociedad informacional, el paradigma de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, leemos el texto de Castell, identificamos las categorías de análisis y luego utilizamos esas categorías de análisis en nuestra observación rigurosa de la realidad. En la academia se debe de demostrar lo que se afirma basado en alguna postura teórica. Ok, profesor. Muchas gracias, profesor. A ustedes. De 5. Muy bien.